Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dos de las preguntas más importantes que debe responder toda persona son: ¿quién es Jesucristo y por qué vino a la tierra? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y ser así entendidos de los tiempos. El entender y abrazar por la fe las respuestas correctas a estas preguntas determinan tu destino eterno. Toda la historia de la redención se resume en el nombre de Jesús. Sujel, ¿por qué Jesús se llama Jesús? Yo estoy seguro, Eduardo, que a ti te pusieron Eduardo quizás por algún familiar. Yo creo que fue por el príncipe Edward de Inglaterra, algo de eso. Sí, yo soy de Alcurnia, Sujel. De la realeza. Y si tomamos en cuenta el apellido Saladín, bueno, ya tú que sabes, viene de los Saladinos, sí, wow. El sultán Saladino tomó Jerusalén en la tercera cruzada. Te conozco hace más de 40 años y no sabía esa parte de tu nombre. Para que tú lo sepas. Pero bueno, a las personas le ponen el nombre por un tío, porque el papá se llama así. En el caso de Jesús, su nombre se lo puso el ángel. O sea que ese nombre fue dado del cielo. En la familia de José probablemente no había nadie que se llamaba Jesús, ni en la familia de María. Ahora, ¿por qué Jesús se llama Jesús? La pregunta que tú acabas de hacer. Recuerda, Eduardo, que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Pero cuando Jesús hablaba con sus discípulos, él no hablaba en griego, él hablaba en arameo. Bueno, el nombre de Jesús es el equivalente es el equivalente griego del hebreo Josué. O sea que cuando el ángel le dice a José, se le aparece en sueños y le dice que reciba a María y que al niño que va a nacer le ponga por nombre Jesús, lo que José está entendiendo es que le ponga Josué. Y obviamente, Eduardo, para todo judío, como es el caso de José, bien instruido en las Escrituras, el nombre de Josué tenía toda una carga histórica detrás. Josué es el líder que después de Moisés introduce al pueblo de Israel, en la tierra prometida, ya habiendo sido liberado de la esclavitud del pecado, de Egipto en este caso, los introduce en la tierra prometida. Bueno, Jesús es el que viene a introducir a su pueblo en la tierra prometida. Él es el Salvador, Él es el líder que va a introducirnos en la tierra prometida. Ahora, no es cualquier líder, porque el nombre Josué viene de Yehoshua, que significa Jehová es salvación o Jehová salvará. Así que desde el mismo momento en que el ángel le revela a José que ese niño debe llamarse Jesús, está diciendo, ese niño es Dios. Es Dios y tiene una misión. Como Dios, Él viene a salvar. Por eso, Eduardo, es que decimos que en ese nombre, el nombre de Jesús, está encerrada toda la historia de la redención que se revela en la Escritura a partir de Génesis 3:15, en la primera promesa de un redentor que Dios le da a Adán y Eva en el huerto del Edén, hasta el final. O sea, toda la historia redentora está encerrada, resumida en ese nombre. Jesús se llama Jesús porque Jehová vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y en este programa, dada la limitación del tiempo, ¿qué vamos a ver de ese nombre, Sujel? Bueno, vamos a comenzar con el mismo nombre y con la declaración del ángel. Acuérdate, Josué significa Jehová es salvación o Jehová salvará. Así que hay dos cosas ya encerradas solo en el nombre. Es Jehová, ese niño, ese bebé es Jehová, y vino a salvar. Pero no solamente está encerrado en el nombre, sino en la declaración explícita del ángel. Él le dice, ¿por qué le llamarás Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero vamos a quedarnos en el término salvará. ¿Por qué la humanidad necesitaba un Salvador? Bueno, precisamente porque nosotros pertenecemos a una raza de gente caída, pertenecemos a una raza de gente pecadora y necesitamos de alguien que venga a salvarnos de las consecuencias de
la esclavitud, de todo lo que produce el pecado en nosotros. Nosotros somos una raza de gente pecadora que necesita ser salva. Pero alguien se puede preguntar, Sugeli, ¿por qué yo no me puedo salvar a mí mismo? ¿Por qué yo necesito ser salvado? Bueno, porque tú no tienes la capacidad de pagar por tus pecados porque tú eres pecador. O sea, la razón por la que nosotros necesitamos ser salvos es porque nosotros hemos roto la ley de Dios en incontables ocasiones. Nosotros somos transgresores de la ley de Dios, somos pecadores y un Dios perfectamente justo no puede pasar por alto nuestros pecados. Entonces, como yo, que soy pecador y que vivo violando la ley de Dios constantemente, comenzando con el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿cómo yo puedo salvarme a mí mismo si yo soy un pecador? Bueno, alguien puede decir, bueno, yo me puedo arrepentir y empezar a guardar la ley para ser salvo a partir de ahora, haciendo buenas obras, Sugeli, ¿resuelto eso? Ok, vamos a suponer por un momento que haya un ser humano que pueda tomar ahora mismo la determinación de no volver a pecar nunca más. Primero, eso es imposible. Nosotros vamos a seguir pecando hasta que lleguemos a la gloria, porque el pecado todavía mora aún en el creyente. Pero, ¿y qué hacemos con todas las faltas, con todos los pecados, con todas las transgresiones que tú cometiste antes? O sea, que fueron cometidas contra Dios primariamente. Exactamente. Así que no importa si tú lograras vivir a partir de ahora. Eso, Sugeli. No hay un solo hombre que pueda salvarse a sí mismo. Nosotros necesitamos que alguien perfecto, en santidad, alguien que no tenga deudas pendientes con Dios, con la justicia de Dios, y alguien que tenga un valor infinito venga a salvarme porque la deuda que yo tengo es infinita. Sugel, que no tenga deudas pendientes con Dios porque vivió una vida de obediencia perfecta desde que nació hasta que murió. Claro, yo no puedo decidir morir por ti. Yo voy a morir por Eduardo para salvar a Eduardo. No, si yo decido morir, voy a morir y se acabó. No voy a hacer absolutamente nada por ti porque yo tengo pecado pendiente con la justicia. Yo tengo deudas pendientes con la justicia de divina. Dios por mi pecado. Exacto, yo también necesito que alguien me salve. Pero no es cualquier alguien. Ese alguien tiene que ser tan santo, tan perfecto, tan infinitamente valioso como Dios mismo. El problema es que la paga del pecado es la muerte. Así que el Salvador que venga a salvarme tiene que morir en mi lugar. Pero el único que puede hacerlo es Dios. Y Dios no puede morir, porque Él es Dios. Bueno, por eso Dios se hizo hombre. Entonces, ¿por qué la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó? ¿Por qué Dios el Hijo fue unido a una naturaleza humana? Él ya era divino, es divino, y esa naturaleza divina se unió en el vientre de María con una naturaleza humana creada por el Espíritu Santo, porque ese niño tenía que crecer y tenía que morir. De manera que Jesús es la única persona en todo el universo que puede pagar por mis pecados. Y por eso se llama Jesús. Por eso en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es Dios el que hace esa obra de reconciliación en la persona de Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego Cristo dice en Juan 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, Cristo es Dios mismo. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne para morir en una cruz. Entonces, por eso se llamó Jesús, porque era Jehová salva. Ahora, Eduardo, lamentablemente cuando nosotros escuchamos hablar acerca del perdón de los pecados, normalmente, o mejor dicho, de la salvación, normalmente, aún en el pueblo evangélico, en el pueblo cristiano, las personas inmediatamente piensan en el perdón de los pecados. Pero la salvación es muchísimo más amplia que esa. Cuando dice que se llamará su nombre Jesús, es decir, se llamará Jehová salva, Jehová salvará, esa salvación fue mucho más que el perdón de los pecados.
Cuando hablamos de esa salvación, hablamos de justificación, santificación y glorificación. Todo junto. Primero, yo necesito que alguien pague mi deuda con la justicia de Dios. Bueno, Jesús vino a salvarme muriendo por mí en una cruz. Pero eso no es suficiente. Yo necesito no solamente que mi deuda esté en cero, ahora yo necesito una cuenta lo suficientemente buena en el cielo como para ser admitido. Bueno, Jesús no solamente murió por mí, Jesús vivió por mí. Y Él cumplió perfectamente la ley en su lugar. Yo les decía este domingo pasado, predicando en nuestra iglesia, les decía a los niños, les decía, niños, déjenme ponérselo de una manera que ustedes puedan entenderlo. Cuando yo creo en Jesús, me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús, Dios el Padre me pone la nota de Jesús en todas las materias. O sea, cuando yo llegue al cielo, ya yo sé de antemano que yo tengo a más. En todo. En todo. No solo de las presentes, sino de la materia futura. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo la nota de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo ofrenda de pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero todavía no es suficiente, Eduardo. Fíjate, ya dijimos que salvar implica perdón de pecados, implica el que yo tenga en mi cuenta la justicia perfecta de Jesús para que mi cuenta no esté en cero. Pero todavía el pecado mora en mí. Mi cuenta antes estaba en rojo. En rojo, exacto. Pero cuando Jesús paga mi deuda, ya está en ahora negro. está en cero. Ahora está en neutro ahí. Pero yo necesito más que eso. Sí. O sea, es como que yo le debo al banco 20 millones de dólares y alguien paga mi deuda. ¡Wow! ¡Qué bueno! Glorioso, pero ¿cuánto yo tengo en el banco? Nada. En el banco celestial, no es que yo no tengo nada, es que yo tengo la justicia perfecta de Jesús. Entonces, fíjate, Jesús salva perdonando los pecados, Jesús salva imputando, es el término teológico correcto, o sea, poniendo a mi cuenta, acreditándome su justicia perfecta cuando yo creo en Él. Pero yo todavía tengo una lucha a muerte con el pecado, Eduardo, porque aunque el pecado no sigue siendo ya nuestro rey, dejó de ser nuestro amo, el pecado sigue siendo un enemigo, y un enemigo terrible que mora adentro de nosotros. Bueno, Jesús salva a su pueblo porque Él nos da la capacidad por el Espíritu Santo que mora en nosotros para que ahora podamos hacerle guerra al pecado. Podemos decirle no, nos salva del poder del pecado. Exactamente. No de la presencia todavía. Del poder. La presencia será cuando estemos glorificados. Exactamente, que es otro aspecto de la misma salvación. Porque cuando nosotros morimos o cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria y este cuerpo de muerte sea transformado conforme al cuerpo de la gloria suya, toda célula cancerosa del pecado habrá sido absolutamente eliminada de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo glorificado. Y ese es otro aspecto de la salvación incluido en el nombre de Jesús. O sea que Jesús nos salva de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, del poder del pecado y algún día nos salvará también de su presencia. Por todas esas razones, Jesús no se llama Tomás, ni se llama Juan, ni se llama Pedro. Tenía que llamarse Jesús. Porque ese es el significado de ese nombre. Yehoshua, Josué, Jehová salva, Jehová es Salvador. El mismo Dios vino a salvarnos. Porque solo Dios podía salvarnos. Sujel, qué lejos viven las personas celebrando el nacimiento de Jesús. Realmente no sabemos si nació en diciembre o no, pero el punto es que en esta celebración se hace algo completamente diferente a lo que se dice que se está haciendo. No sé si me explico. Al propósito real de quién es Jesucristo, celebramos su nacimiento, por qué vino a la tierra, qué vino a hacer aquí a la tierra. Tú sabes que muchas veces escucho a cristianos y personas discutir si los creyentes deberían o no deberían celebrar la Navidad. Yo quiero aclarar dos cosas. En primer lugar, que este programa no tiene nada que ver con eso. O sea, nosotros no estamos ni abogando ni criticando la celebración de la Navidad.
Ese no es el tema de este programa. Sí. Pero en segundo lugar, definitivamente nosotros estamos sacando ventaja del hecho de que mucha gente hoy, a veces por razones equivocadas, están pensando en el nacimiento de Jesús y no tienen la menor idea de lo que ese nacimiento significa. Y nosotros estamos simplemente explicando, fíjate, vuelvo y repito, no estamos ni defendiendo ni atacando la celebración de la Navidad. Ese no es el tema de este programa, como no lo fue el tema del programa anterior que grabamos sobre el nombre de Manuel. Sí. Lo que estamos tratando de hacer en este programa es explicando la enorme, infinita, extraordinaria importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera nacido, no habría salvación para nadie. Porque hay un solo Salvador. Y es Jesús, Jehová, que vino a salvar. Ahora, ya nosotros hemos visto que la palabra salvación es muy amplia. No se trata simplemente de darnos un pasaje gratis al cielo. No se trata simplemente del perdón de nuestro pecado. Y digo simplemente porque el perdón de los pecados no es simple. Es muy complejo en el sentido de que, como decíamos hace un momento, no hay una sola persona en el universo que pueda saldar esa deuda, excepto el mismo Dios. O sea que no es simple. Digo simple por una forma de hablar, ¿verdad? Pero nota, Eduardo, que ese pasaje de Mateo 1:21 dice más que eso. Dice, llamará su nombre Jesús. Bueno, ya explicamos lo que significa el nombre de Jesús. Porque Él salvará a su pueblo. Pero antes, déjame todavía sacarle un poco más de jugo a esa palabra. Él salvará. Exacto. Ya dijimos lo que significa salvar, pero yo quiero que notemos, Eduardo, que ese texto no dice que Jesús vino a hacer posible que tal vez, quizás, alguien se salve. No. Él vino a salvar. Es algo cierto. Sí, no hay duda. Y yo creo que es muy importante, Eduardo, el hecho de cómo la Biblia usa las palabras. Llamará su nombre Jesús porque Él segurísimo, ciertísimamente, sin lugar a dudas, salvará. Salvará. Él no vino a hacer posible que eso suceda. Él vino a hacerlo. No vino a hacer un intento. Exactamente. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, alguien decía, Él tenía, cuando Él iba por la vía dolorosa, en un hombro llevaba la cruz y con la otra mano, obviamente hablando en un lenguaje metafórico, llevaba el libro de la vida en el que estaban escritos los nombres de todas aquellas personas que Él ciertamente vino a salvar. No hay duda en la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él salvó. Sí. Dice en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Tú te das cuenta otra vez, Eduardo, en la gramática de esos pasajes. Isaías 53 fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, está diciendo, ciertamente, Jehová cargará sobre él el pecado de todos nosotros y él verá el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. La muerte de Cristo no fue una derrota, la muerte de Cristo fue una tremenda victoria, porque Él resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y desde el momento en que Cristo se levantó de la tumba, millones de millones de millones han sido salvados por Él, porque Él vino a salvarlos. Sujel, ¿por qué dice salvará a su pueblo de sus pecados? Esa es una buena pregunta. ¿Ibas a decir algo más? No, te voy a dejar que me la conteste. Su pueblo, ¿cuál es su pueblo? Bueno, la Biblia dice que Dios, el Padre, le prometió
un pueblo a Dios el Hijo. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 110. Dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente a ti. O sea, no es un ejército de mercenarios el que tiene Jesús. Es un pueblo que se ofrece voluntariamente. Pero se ofrece voluntariamente precisamente por el hecho de que el Espíritu Santo hace una obra en aquellos por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario para que esa obra sea eficaz en nosotros. Entonces, ese es el pueblo que Cristo vino a salvar. Lo vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a su iglesia. A su iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. En Juan 17, cuando el Señor está orando al Padre, dice, yo no te ruego por el mundo, yo te ruego por los que tú me diste, porque tuyos eran y me los diste. Entonces, hay un grupo de personas, según Juan 17. Fíjate que aquí no estamos hablando, no estamos etiquetando sistemas teológicos, estamos citando la Escritura. Hay personas que son las ovejas de Cristo. Dice en Juan 10, yo vine a dar mi vida por mis ovejas. Y los judíos que no entendían, dice el Señor, ustedes saben porque ustedes no creen, porque ustedes no son de mis ovejas. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Entonces, ¿cuál es ese pueblo? El pueblo que el Señor, el Padre, le ofreció a Jesús, Salmo 110. ¿Cuál es ese pueblo? Las ovejas de ese rebaño que según Juan 10, Cristo dio su vida por ellas. ¿Cuál es ese pueblo? Esos que el Padre les regaló con nombre y apellido, Juan 17. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia, según Efesios 5, 25. O sea, evidentemente, Cristo vino a salvar a su pueblo. Su muerte no fue en vano. No hay una sola persona por la que Cristo murió que vaya a terminar perdida en el infierno por su pecado. Ni una sola. Porque eso implicaría un fracaso cósmico en cuanto a la muerte de Cristo en la cruz. Cristo murió, Cristo pagó, Cristo salvó, porque a eso fue que Él vino. Yo decía al principio del programa que hay dos preguntas básicas y fundamentales. ¿Quién es Jesucristo y por qué vino a la tierra? Y que el entender y abrazar por la fe las respuestas correctas a esas preguntas determinan el destino eterno de cada persona. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow
Stars fall and sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Y tienes absolutamente toda la razón. Porque alguien puede escuchar eso y decir, ay, mira qué bien, qué bonito. Y mira, y yo creo lo que está diciendo Sujel. Sí, sí, Jesucristo es Dios, vino a la tierra, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces, Hay dos cosas en eso que tú acabas de decir en cuanto al destino eterno de una persona. La primera es la siguiente. Yo sé que todo el mundo cree que es pecador. Es raro que tú te encuentres con una persona que diga, no, yo soy perfecto. yo nunca he hecho nada malo. Exacto. Yo solamente conocí a una persona así, una sola. Y era gracioso, bueno, era tragicómico porque era increíble oír a esa persona hablando muy en serio. Cuando mi papá le predicaba el evangelio, él le decía, es que yo no puedo aceptar ese mensaje que tú me estás diciendo porque Dios me reveló que en toda la historia solamente hay dos seres humanos que nunca han pecado, Jesús y yo. Y estaba bien de la cabeza esa persona. Obviamente, cuando tú oyes algo así, tú dices... No, pues puede ser a son de burla. No, de verdad. Lo creía seriamente. Lo decía muy en serio. Entonces él decía, si yo dijera que soy pecador, estaría mintiendo. Pero eso es raro. Encontrar un caso así es súper raro. La mayoría de las personas creen que no son perfectas. El problema es que la mayoría de las personas no entienden la magnitud del pecado. No, creen que no son tan malas, Sujel. Exacto, no son tan malas. O sea, yo hago... Yo tengo mi pecadillo, Claro, pero que- mis obras son buenas, son mayores que los pecados que he cometido. Eso es lo que la gente piensa. Exactamente, pero la Biblia dice que es exactamente al revés. La Biblia dice que nosotros somos gente mala, que por la gracia común de Dios que obra en todo el mundo, hacemos cosas buenas. O sea, hay pecadores que aman a sus hijos, que son responsables, que no le son infieles a su esposa, pero siguen siendo pecadores. Nosotros todos somos pecadores. Y cada pecado es una traición cósmica, es una traición contra Dios. De una ofensa infinita. Una ofensa infinita, cada pecado. Y nosotros cometemos cientos de miles de pecados a lo largo de toda nuestra vida. Que yo no puedo pagar porque soy un ser finito y no soy perfecto. Exactamente. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Si alguien que está viendo este programa no entiende que es lo suficientemente pecador como para merecer la justa condena, la justa ira de Dios por sus pecados, esa persona no es cristiana, no es creyente, no va camino al cielo, va camino a una condenación eterna porque no sabe que es pecadora. O sea, no entiende lo tan pecadora que es, la magnitud de su pecado, no entiende la magnitud de su deuda con la justicia divina. Ahora, vamos a suponer por un momento que hay personas que nos están viendo y dicen, no, yo entiendo que soy bastante pecador. Pero yo tengo mi religión, mira, yo trato de ir a misa todos los domingos, o algunos van a la iglesia evangélica como si fuera ir a misa, es lo mismo. Yo trato de leer mi Biblia, trato de hacer buenas obras. No es que eso no va a cubrir tu pecado. Hay uno solo que puede hacerlo y es Jesús. Entonces, como tú decías al principio de este programa, tú tienes que entender esas dos cosas. Yo soy pecador, merezco el infierno por mis pecados. Y hay uno solo que me puede salvar. Y es ese que vivió una vida de perfecta obediencia, que yo no la puedo vivir, y que luego murió como un criminal, la muerte que yo merecía morir, y ahora me está diciendo,
arrepiéntete de tu pecado y acepta por la fe, solo por la fe, esa obra de salvación que yo hice muriendo por pecadores en la cruz. Eduardo, la salvación es un regalo. Y es un regalo porque yo no lo puedo pagar. Y como no lo puedo pagar, Dios me lo está ofreciendo gratis por medio de la fe. Ahora, alguien dirá, pero oye, pero si es tan fácil, ¿por qué la gente no quiere ese regalo? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre quiere vivir para sí, para satisfacer sus pasiones, sus deseos egoístas, su orgullo. Y Dios está muy lejos de su corazón. En Lucas 19 dice el Señor que una de las razones es que las personas piensan, yo no quiero que este reine sobre mí. Yo quiero vivir como me dé la gana. Pero no solamente eso, Eduardo, también está el orgullo. Cuando yo acepto la salvación como un regalo, estoy reconociendo mi impotencia, estoy reconociendo que yo no puedo salvarme, estoy reconociendo que yo no soy la fantástica persona que yo quisiera que la gente creyera que yo soy. Y eso es lo que le impide al hombre humillarse delante de Dios y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Eduardo, es el orgullo y la incredulidad. ¿Y qué debe hacer Suel? El hombre. El que está oyendo este programa dice, es verdad. Yo conozco intelectualmente lo que eso significa. Lo primero que yo te diría es, ¿tú quieres saber cuán pecador tú eres? Mírate en el espejo de la ley de Dios. Porque la ley moral de Dios fue dada por Dios, primero que todo, para que yo viera lo malo que yo soy. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Entonces, la cantidad de ídolos que nosotros tenemos, la cantidad de otras cosas que no son Dios, en la que yo pongo mi confianza, en la que yo estoy esperando que me dé significado y propósito, seguridad en la vida, todos son ídolos. Bueno, ya violaste el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. La gente se imagina a Dios. Mi Dios es tal cosa. Y mi Dios, o sea, tú estás haciendo un Dios, te estás imaginando un Dios que no es el de la Biblia. Bueno, ya tú estás pecando. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tú sabes las veces que las personas mencionan el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. Así es. Y sigue por ahí. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. No mentirás. No codiciarás. No codiciarás. La Biblia dice que cuando tú te airas contra tu prójimo, ya cometiste mataste, asesinato no matarás, en tu corazón. Y luego Cristo dice, te voy a resumir ahora toda la ley en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Con la misma pasión, energía, creatividad con la que tú te amas a ti mismo, ama a tu prójimo. ¿Quién hace eso? Ninguno de nosotros. Mi amigo, si tú estás viendo este programa, de verdad, y tú no te das cuenta de lo pecador que tú eres, mírate en ese espejo. Tú vives violando esos dos mandamientos. Igual que yo también, igual que Eduardo. O sea, nosotros no somos mejores que tú, por si acaso. Tú vives violando la ley de Dios y estás acumulando deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda. En Romanos, capítulo 2, Pablo usa una figura que es aterradora, porque él dice, es como un dique que está acumulando agua, y esa agua es la ira de Dios. Va a llegar un momento en que ese dique se va a romper, se va a sobrepasar. Tú no vas a poder con esa avalancha de la justicia divina, porque la ira de Dios no es una rabia ciega contra el pecador, no. Es lo que justamente el hombre merece
por su pecado y algún día toda esa justa ira caerá sobre ti. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Absorbió esa ira. Su propiciación por nosotros. Porque es la única persona que es hombre y Dios a la vez. La única persona que podía absorber esa ira es ese que se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y alguien puede decir, ajá, ¿y cómo yo sé que yo soy parte de ese pueblo por el cual Cristo vino a morir? Tú sabes que, mi amigo, lo más maravilloso de esto es que tú no tienes que saber eso. Lo único que tú tienes que saber es que tú eres pecador, que si te arrepientes de tu pecado y crees en Cristo, serás salvo. Amén. Yo no tengo que llegar al cielo para ver la lista de la gente que pertenece a ese pueblo. Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El que cree en mí tiene vida eterna. Ven a Cristo y tú serás parte de ese pueblo por el cual Cristo murió. Amén. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sujel, gracias por habernos explicado esto de esa manera tan clara. Gracias a ti, Eduardo. Quiere el Señor usar este programa para abrir los ojos de muchos y para llevar a los creyentes a adorar más profundamente a ese Jesús que vino a salvarnos de nuestros pecados. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.